ustedes algunas ideas, algunas reflexiones críticas sobre esta tradicional concepción del procedimiento administrativo que lo perfila como este cauce formalizado y rígido, del modo, como hoy lo decía Armando, del proceso judicial, tanto lo entiende como un conjunto de actos de autoridad, encadenados, y cuyo único objeto en definitiva es tomar una decisión formal. Y donde lo relevante entonces es ese producto final, el famoso acto administrativo, en todas sus variantes y dimensiones. Fíjense que el diseño de las primeras leyes de procedimiento administrativo, esto se advierte en legislaciones europeas del siglo XIX y en nuestro país son más recientes, o sea, del siglo XX, todas estas normas se inspiran, pero abiertamente, en el esquema judicial civil o penal en función de la decisión adoptada. Y además, al igual que la sentencia judicial, el producto estrella del procedimiento administrativo, ¿cuál va a ser? Obviamente, el acto administrativo, al que todos los legisladores que mencionamos lo van a dotar de ese conjunto de prerrogativas análogas a las de la sentencia judicial. Recordemos que en Argentina, así como hay una cosa juzgada judicial, la Corte desarrolló la idea obviamente superada de la cosa juzgada administrativa. En rigor era otra cosa muy distinta, que era la estabilidad del acto. Entonces, este enfoque, que además en su base práctica condujo, mejor dicho, yo diría, degeneró, y particularmente en muchas provincias de nuestro país, en una concepción práctica, burocrática y absolutamente ritualista del procedimiento administrativo, que ha llevado a transformarlo en una suerte de, como siempre se dice, carrera de obstáculos que los ciudadanos debemos sortear. ¿Para qué? Para alcanzar el famoso acto definitivo que causa Estado, muchas legislaciones locales dicen, para poder luego iniciar el juicio contencioso administrativo, y todo con un riesgo altísimo, gravísimo, que si no cumplo debidamente la exigencia pertinente de que se trate, pierdo definitivamente el derecho material del juego. ¿Por qué? Porque ya me queda cerrada toda posibilidad de discusión. Y obviamente todo esto pone en juego el ya examinado principio de la tutela judicial efectiva. Entonces, como vemos, se trata de un enfoque ante todo reduccionista, que ha llevado entonces a que se minusvalore el procedimiento administrativo y se pierda de vista su condición de pieza central del Estado de Derecho. Y en definitiva, hoy también se lo dijo muy bien, que el centro de la acción pública, el centro del ordenamiento, en rigor, es la persona, es la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales. Entonces, esta visión formalista, anclada en torno a una concepción, como decíamos, procesal del procedimiento, fíjense que deja fuera de su consideración a las denominadas actividades y prestaciones materiales de la administración. La entrega de un subsidio y luego el posterior control. Esto no está dentro de los cánones propios de lo que puede ser la decisión 549, la legislación de procedimiento de la ciudad. Tampoco aquellas actuaciones que no concluyen en la adopción de una concreta decisión formal. ¿Por qué? Porque su objeto consiste más bien en la obtención o el tratamiento de información, y gran parte de la administración se dedica a este tipo de funciones. Entonces, esto demuestra que en la realidad, en las legislaciones que hoy tenemos, no se ajusta con las múltiples funciones que debe cumplir el procedimiento administrativo, múltiples funciones que derivan de su condición de instrumento medio a través del cual la administración satisface su función vicarial de ser la gestora directa e inmediata del interés público. Entonces, es muy claro que la labor de la administración, como decíamos, no se agota en una actividad meramente decisoria. Y ahí ese despasaje que también lo planteaba Armando. Por eso bien se ha dicho que al fin y al cabo el procedimiento en la realidad no es más que la administración pública en acción. Y eso es claramente el procedimiento. Entonces hoy en día, concorde con los amplios fines institucionales que tiene que satisfacer la actuación administrativa, se admite que el procedimiento administrativo debe cumplir una multiplicidad de funciones. En primer lugar, a través del mismo, se busca encauzar y ordenar jurídica y racionalmente el ejercicio de la función administrativa. El procedimiento persigue estructurar y garantizar la racionalidad de la acción estatal. ¿Para qué? Para asegurar la ya mencionada eficacia, es decir, el acierto de la actuación de la administración, y también la eficiencia, conceptos a los que no me detengo porque fueron brillantemente explicados hace un momento. Entonces, el procedimiento opera también como un límite en el obrar de la administración. La administración no es libre para decidir a quién adjudico un contrato, a quién voy a nombrar, cómo me muevo, de ninguna manera. El procedimiento lo condiciona
muy claramente, le pone un corsé. ¿Para qué? Para asegurar esa finalidad de eficacia que recién mencionamos. El procedimiento además tiende a juridizar la tarea de la administración, y aquí entonces hago una llamada de atención marcando la relevante función que tienen todos los órganos de asesoramiento jurídico, cuya tarea no es simplemente cumplir un trámite formal, como muchas veces se va a ver. Los dictámenes, en más de un caso, no son dictámenes, son un mero relato de hechos y se sigue para adelante. Eso no es un dictamen, y fíjense que se está perdiendo la gran oportunidad de dar la opinión, de producir eso que decía recién, la idea de juridizar la actuación de la administración. En segundo lugar, el procedimiento opera como un puente o vínculo entre lo que es el bloque de la legalidad, la juridicidad y la actuación de la administración. Por eso se afirma que el acto, y yo digo que lo mismo vale para el reglamento, para los contratos y también para los hechos administrativos, obviamente el príncipe, los palmos, el acto se dice es la concreción singularizada de la legalidad. Claro, el acto, el reglamento y los hechos lo son. ¿Por qué? Porque la legalidad, como todos sabemos, en definitiva, lo que hace es atribuir potestades. Es una técnica, como dice tradicionalmente García Enterría, de atribución de poderes jurídicos. Y ese apoderamiento para actuar, y al mismo tiempo límite para el actuar de la administración, es fundamental. Si no hay poder de actuación, el comportamiento es válido. Sabemos que el apoderamiento además debe ser positivo. Expreso, razonablemente implícito, tiene que haber una facultad de actuación. Bueno, legalidad adjudica poderes. Los poderes luego se materializan, se plasman en estos productos, actos, contratos, hechos, etc. Bueno, ¿cómo llego de la legalidad, de la potestad, al acto, al hecho, a estos productos? Cumpliendo un debido procedimiento previo. Entonces, el procedimiento administrativo es una pieza central ¿para qué? Para el cumplimiento de la legalidad. Legalidad, en principio, va a ser del Estado de Derecho. Y yo siempre digo que esta suerte de engranaje de relojería que implica ordenamiento jurídico, potestades, productos jurídicos y procedimiento en el medio, si se cumpliera adecuadamente, tendríamos otra calidad institucional. Y otra calidad institucional es algo muy sencillo, es mejor calidad de vida. Entonces lo que nosotros tenemos hoy es un claro déficit de calidad en las instituciones, porque no se cumplen estos principios tan básicos y elementales. En tercer lugar, a través del procedimiento se incrementa la transparencia. Hoy se habló mucho de esto. Se facilita además, o se ejerce, según los casos, el control de la actividad de la administración. Y fundamentalmente se canaliza la participación ciudadana. Con lo cual entonces lo que hacemos es fortalecer el sistema democrático republicano, uno de cuyos principios basales es el de la publicidad de los actos de gobierno. En cuarto lugar, el procedimiento también constituye un cauce adecuado para el equilibrio y la conciliación de intereses contrapuestos. Y no solo los intereses de los particulares frente a la administración, sino en muchas oportunidades, según las áreas, intereses entre distintos sectores, de los particulares o de la sociedad. Esto también se refirió en su momento muy claramente Armando, y es un tema que sobrevoló otras conferencias. Por último, mediante el procedimiento hay que asegurar algo fundamental: los derechos e intereses de los ciudadanos, y entonces hacer realidad el principio constitucional de tutela administrativa efectiva, el cual, como se mencionaba, comprende un amplio conjunto de derechos que tienen todas las personas en el seno de los procedimientos administrativos y cuya finalidad es la eficaz defensa de sus derechos y su participación en dicho ámbito. Pero se trata, y esto me parece importante decirlo, de un derecho fundamental que abarca, pero que no se agota en el tradicional derecho al debido proceso objetivo que, como sabemos, y se lo mencionaba, tiende en definitiva a cumplimentar ciertos recaudos formales y de trámite para adoptar una decisión válida. La tutela efectiva requiere algo más, requiere un plus más de parte del Estado. Y esto ha sido también mencionado en estos pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que hoy mencionaba el Che. Es la eliminación de todas las trabas normativas, económicas o sociales que puedan impedir o obstaculizar irrazonablemente el ejercicio de la defensa. De tal modo, el derecho a la tutela efectiva, como también a la tutela judicial, presenta entonces una mayor amplitud garantística, por eso esta idea de efectividad, que el tradicional derecho de defensa, en tanto, además de potenciar sustancialmente el derecho a la audiencia previa, a la prueba y a la decisión fundada,
pone en cabeza de las autoridades administrativas el deber de organizar un andamiaje jurídico institucional que posibilite a toda persona del sistema, como dijimos hoy, en forma efectiva y concreta, la defensa de sus derechos en sede administrativa. Y además, agreguemos que el principio de defensa de la tutela efectiva no es solo un principio de justicia, que solo tiende a garantizar los intereses de los particulares, porque también, como lo ha puesto de resalto hace muchísimos años Gordillo, es un principio de eficacia administrativa. ¿Por qué? Porque a través del mismo, a través de estos mecanismos de audiencia y de defensa, la administración se asegura el mejor conocimiento de los hechos y, por tanto, puede llegar a obtener una justa y acertada decisión estatal. En definitiva, para cumplir con el tiempo otorgado, yo creo que tenemos que producir un ayornamiento, una adecuación de nuestras limitaciones, porque no están a la altura, como se decía también, de esta nueva realidad que presenta, por un lado, el nuevo rol de la administración y al mismo tiempo las nuevas exigencias de lo que es la tutela administrativa y judicial efectiva. Los ajustes que hay que hacer son muchos, pero no son solo ajustes normativos. Nosotros muchas veces creemos que cambiando normas solucionamos los problemas. Y no es así como se solucionan las cuestiones, porque toda reforma requiere obviamente muchas veces una modificación en el plano normativo. Pero luego hay otra faceta fundamental, que es el plano de los recursos humanos. Si nosotros no cambiamos la mentalidad que tenemos, no capacitamos y no preparamos, cualquier reforma que hagamos caerá en saco roto. Pero de todos modos quiero aclarar, muchos de los problemas que tenemos no requieren soluciones nuevas. Los podemos manejar muy bien con la normativa que tenemos. El problema entonces pasa por el operador jurídico, que no está desarrollando adecuadamente la tarea y que, en lo que se refiere a procedimientos, ha perdido de lado por completo para qué sirve, qué es, y lo trata como un mero trámite formal, donde cuantos más queden en el camino, el famoso efecto filtro, mejor, ¿no? Total, llegan pocos, no son muchos los que pueden dar batalla por distintos motivos. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre esta cuestión. No solo reformas normativas, que son necesarias, sino fundamentalmente reformas en lo que es la forma de encarar los problemas, para lo cual es fundamental capacitarnos, y esto es un ejemplo de lo que hay que hacer. Y me viene a la mente, y con esto termino, una comparación que hacía uno de los más grandes juristas del derecho, Carnelutti, que como buen italiano, amante de las artes y de la música. Carnelutti decía que en el derecho pasa como en la música. Él decía que en la música una buena sinfonía no depende solo de quién la compone, sino fundamentalmente de quién la ejecuta. Es lo mismo que ocurre en el mundo jurídico. Nada más y muchas gracias.